mucho más allá de la leyenda. 10 años después de su muerte, el diario de Juan Gabriel revela todo lo que sospechábamos. El hallazgo inesperado. Una caja polvorienta. Una verdad sepultada. La tarde era húmeda en Ciudad Juárez. La brisa seca del desierto rozaba las fachadas gastadas de una casa ubicada en una calle secundaria, lejos del bullicio turístico. Era una propiedad modesta, olvidada por los años, con pintura descascarada y muebles cubiertos por sábanas descoloridas. Sin embargo, en su interior se encontraba lo que el mundo no sabía que necesitaba descubrir. El diario personal de Juan Gabriel. La escena del descubrimiento. Todo comenzó con un proceso legal rutinario. Después de una década desde la muerte del icónico cantautor, su familia, dividida por litigios y reclamaciones, finalmente logró acceder a ciertas propiedades de las que se había perdido la documentación. Entre ellas, esa vieja casa en Juárez que muchos pensaban que era solo una bodega olvidada. Fue un sobrino lejano, quien bajo la supervisión de un abogado, entró al lugar para realizar un inventario de objetos que podrían tener valor. Lo que encontró no fue oro, ni joyas, ni contratos multimillonarios. Encontró una caja de madera cerrada con una traba oxidada y rodeada de libros antiguos, cartas sin remitente y retratos en blanco y negro. En su interior, cuidadosamente envuelto en tela de lino, reposaba un cuaderno de tapas de cuero con el nombre Alberto A. G. Bue grabado a mano. Aquello, en apariencia inofensivo, era el diario de Juan Gabriel. Las primeras páginas, más allá del ídolo, lo primero que llamó la atención fue la caligrafía. Pulcra, redonda, escrita con tinta azul. No eran meras anotaciones artísticas ni registros de agenda. Era un relato íntimo, dolorosamente humano. Un recorrido cronológico por las emociones, los miedos, las victorias y las derrotas de un hombre que bajo los reflectores parecía invencible, pero que en soledad se desmoronaba. A veces me siento como un prisionero dentro de mis propias canciones. La gente canta con alegría lo que yo escribí con lágrimas. Entrada. 14 de mayo de 1991. Desde esa primera frase, el tono del diario revelaba un Juan Gabriel distinto al que el público conocía. Vulnerable, nostálgico, profundamente dolido por ausencias, traiciones y por una constante necesidad de amor verdadero, más allá de los escenarios, de los fans y de los contratos discográficos. Las sospechas, los rumores y las verdades. Durante años, la vida privada de Juan Gabriel fue un enigma cuidadosamente envuelto en declaraciones ambiguas, silencios incómodos y frases que el público repetía sin comprender del todo. Lo que se ve no se pregunta. Con esa frase, el ídolo bloqueó durante décadas cualquier intento de forzar una etiqueta sobre su sexualidad, su familia, sus relaciones y su pasado. Pero en el diario, las palabras no se esconden. No escribo esto para que me entiendan. Escribo porque me duele. Él me amó como nunca nadie me ha amado, pero no podía decirlo en público. Él tenía miedo. Y yo también. Entrada. 3 de febrero de 1986. Aunque no se menciona a nombre, la entrada deja entrever una historia de amor prohibido. Los fans más acérrimos, conocedores de cada gira, cada acompañante, cada aparición pública, han comenzado a especular quién podría ser aquel él que marcó tanto a Juan Gabriel. Algunos mencionan a un exintegrante de su equipo técnico, otros a un bailarín con el que compartió años de trabajo. Sea quien sea, lo cierto es que el cantante vivió una vida sentimental clandestina, no por vergüenza, sino por miedo, al rechazo, a perder contratos, a ser estigmatizado en una industria que, aunque lo aplaudía, no estaba lista para aceptar su verdad. Los capítulos ocultos de su infancia. En las páginas iniciales de El Diario, también hay recuerdos desgarradores de su niñez. Relata su paso por el internado para menores en Ciudad Juárez, las noches en que lloraba por su madre, la violencia que presenció y el sentimiento de abandono que lo acompañó hasta sus últimos días. Nunca me fui del todo del internado, me llevé sus muros en la piel, sus gritos en los sueños, me prometí que si salía de allí, jamás permitiría que un niño volviera a sentirse como me sentí yo. Entrada. 22 de julio de 1973. Esa promesa se vería reflejada en los muchos orfanatos y causas sociales que Juan Gabriel apoyó en silencio. Donó millones sin publicarlo, visitó instituciones sin cámaras y en su diario escribió nombres de niños que conoció y que, de algún modo, se convirtieron en parte de su propia familia emocional. La música como redención. Uno de los aspectos más poderosos del diario es cómo Juan Gabriel describía su relación con la música, no como un trabajo, ni siquiera como una vocación. Era su medicina, su escape, su venganza contra un mundo que le negó cariño y justicia. Cada vez que me rompen el corazón, me siento a componer. Así las heridas se convierten en himnos. Entrada.
8 de octubre de 1994. Hay páginas enteras dedicadas a la génesis de sus grandes éxitos. Letras tachadas, versos reescritos, frases que más tarde se convertirían en himnos generacionales. Descubrimos, por ejemplo, que Querida nació después de una pelea con su madre y que Amor Eterno fue escrita llorando tras la muerte de una mujer que lo cuidó como a un hijo durante su juventud. El diario también da indicios de canciones que jamás se publicaron. Canciones demasiado íntimas, demasiado dolorosas que guardó solo para sí. Algunas de esas letras ahora han salido a la luz, lo que ha generado un debate sobre si deben ser grabadas y lanzadas al público o si deben permanecer como tesoros personales del artista. Los fantasmas que nunca se fueron. Juan Gabriel no solo escribía sobre el pasado. En sus últimos años, el tono del diario se tornó más melancólico, casi premonitorio. Hay fragmentos en los que parece anticipar su final, su soledad y hasta su propio legado. Cuando me muera, ojalá no inventen mentiras sobre mí. Ojalá alguien lea estas páginas y diga, él solo quería ser amado. Entrada. 12 de junio de 2015. Frente a eso, el diario se convierte en su última confesión, su única entrevista sin filtros, sin cámaras, sin maquillaje. Es el Juan Gabriel sin lentejuelas, sin coristas, sin maquillaje. Solo Alberto Aguilera Valadez escribiendo desde el alma, iniciales, traiciones y letras perdidas. El corazón expuesto de Alberto Aguilera, la revelación del diario de Juan Gabriel, no fue solo un acontecimiento cultural. Fue un terremoto emocional. Tras la difusión de las primeras páginas en medios selectos, miles de fanáticos, periodistas, críticos musicales y hasta exparejas sentimentales emergieron con teorías, anécdotas y en muchos casos con reclamos. Pero lo que nadie podía negar era esto. El contenido era auténtico, crudo, sin adornos, sin censura, y entre todas las páginas escritas por su puño y letra, hubo una sección que capturó la atención de todos. Las 18 páginas consecutivas dedicadas a una figura enigmática, identificada únicamente con las iniciales JAM. ¿Quién es JAM? Las teorías estallan, las especulaciones no tardaron. Algunos pensaron en Joaquín Andrés Méndez, un bailarín con el que Juan Gabriel compartió varias giras en los años 80. Otros se aventuraron a decir que se trataba de José Alberto Martínez, un joven productor que colaboró brevemente con el artista en el año 1995, pero cuya presencia en el círculo íntimo fue fugaz y luego misteriosamente interrumpida. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue el tono emocional de esas páginas. No se trataba de una relación profesional, tampoco de un amor platónico, era algo más profundo. Juan Gabriel, o mejor dicho, Alberto Aguilera, describía a JAM como el único que me conoció de verdad. JAM me miraba y sabía cuándo tenía miedo. Nunca me pidió una canción, solo me pedía que no me callara. Entrada. 5 de agosto de 1993. En otra página, escrita un año después, lo vi partir con una maleta y sin mirar atrás. Me dijo, no puedo competir con tus canciones. Y yo me quedé, abrazando una guitarra que ya no sonaba igual. Las emociones allí expuestas, la poesía natural de sus palabras, la vulnerabilidad sin disfraces, todo indicaba que esa persona había sido el gran amor de su vida. Pero como muchos de los amores de los genios, fue un amor imposible. La traición más dolorosa, su círculo financiero. Más allá de sus relaciones sentimentales, el diario también documenta con lujo de detalles una de las heridas más profundas de Juan Gabriel. La traición de su entorno más cercano en lo económico. Contratos sin su consentimiento, regalías desviadas, propiedades vendidas sin que él lo supiera. Durante la década de los 2000, mientras el artista llenaba estadios y seguía siendo adorado por millones, su situación financiera estaba en declive. Pero lo más trágico no fue la pérdida del dinero, sino quienes estaban detrás de ello. Nunca imaginé que la mano que me servía el café sería la misma que firmaría en mi nombre. Entrada, 19 de abril de 2007. Los nombres no aparecen de manera directa. Usa apodos, abreviaciones, juegos de palabras, la loba, el canario, papelito, todos personajes recurrentes en las páginas de su diario, descritos con ironía, desilusión y una amarga resignación. En una de las entradas más impactantes, Juan Gabriel confiesa, si mañana desaparezco, los primeros en llorar serán los que más me robaron. La familia ha optado por no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, varios abogados que participaron en procesos legales tras su fallecimiento han confirmado que efectivamente hubo una auditoría interna donde se detectaron movimientos irregulares en varias cuentas ligadas al artista.
las canciones que nunca escuchamos, los manuscritos inéditos. En un compartimento oculto del cuaderno, literalmente un bolsillo interno en la tapa trasera, se encontraron hojas sueltas con letras de canciones escritas a mano, muchas de ellas sin título, otras con frases tachadas, algunas incluso acompañadas de dibujos o símbolos. Una de esas letras, escrita sobre papel amarillento y firmada con sus iniciales, lleva por título Tentativo. Y no dije nada. Su contenido es desgarrador. Cuando dormías a mi lado, cantaba en silencio para no despertarte. Nunca supiste que cada nota era tuya, ni que cada palabra me rompía más el alma. Otra, aún más impactante, parece una despedida. Si mañana dejo este mundo, no me vistan de gala ni me llenen de flores, solo canten conmigo, como cuando era niño, y entiérrenme con mi voz. Estas letras jamás fueron grabadas ni mencionadas en entrevistas. No figuran en ningún catálogo oficial de su obra. Eran privadas, íntimas, tal vez escritas sin intención de ser compartidas. Pero ahora, al ver la luz, abren la puerta a un debate ético. ¿Deben ser producidas? ¿O deben quedar como el testimonio silencioso de un corazón que nunca dejó de componer? Algunas productoras ya han mostrado interés en adquirir los derechos, mientras que fundaciones ligadas a su legado artístico han sugerido crear un álbum póstumo titulado Las canciones del diario, las palabras más duras, su conflicto con la fama. Si bien Juan Gabriel era un ícono, un símbolo nacional, su diario muestra una cara amarga de su relación con la fama. En múltiples entradas describe su hartazgo con los medios, su frustración con la hipocresía de la industria musical y su anhelo de desaparecer. Me aplauden por lo que canto, pero no por lo que soy. Si me quitaran las canciones, ¿quién se quedaría? En otra página, en tono más desesperado, escribe: hoy no quiero salir, hoy no quiero ser Juan Gabriel, quiero ser Alberto, el que canta en la ducha, el que llora con una canción ajena, el que puede caminar sin que le pidan una foto. Estas confesiones retratan la prisión del personaje que él mismo creó, una figura adorada pero también sofocante. Y como muchos otros grandes artistas, parece que el éxito se convirtió en su cruz. Una carta sin destinatario. Entre las últimas páginas del diario, hay un texto que no es una entrada convencional. Está escrito como si fuera una carta de despedida. No hay fecha, no hay nombre, solo un encabezado. Si alguna vez me buscan, no estoy en las fotos, ni en los premios, ni en las portadas. Estoy en la canción que te hizo llorar cuando pensabas que nadie te entendía. Estoy en el niño que canta en la calle porque sueña con un escenario. Estoy en el silencio que se rompe cuando suena mi voz. Esa carta, poética, lírica, profundamente espiritual, ha sido interpretada por muchos como su epitafio anticipado, su forma de despedirse del mundo sin tener que hacerlo públicamente. Visiones, muerte y legado. Las premoniciones de un alma inquieta. Durante años, los fanáticos más devotos del Divo de Juárez hablaban de su capacidad casi mística para predecir acontecimientos, de su extrema sensibilidad y de la forma en que parecía sentir lo invisible. Pero lo que nadie imaginaba era que, en su diario, Juan Gabriel había dejado profecías, visiones y deseos post-mortem cuidadosamente detallados. La muerte como compañera de viaje. Desde las primeras páginas de este bloque del diario, Juan Gabriel parece mirar la muerte no como un final, sino como una presencia constante en su vida. En repetidas entradas, se refiere a ella como la sombra, mi vecina, la otra voz. A veces siento que no canto solo. Hay una voz que me acompaña, que se eleva cuando la mía tiembla. No sé si es Dios o la muerte, pero me tranquiliza. Entrada, 11 de abril de 2004. En otra entrada aún más cruda. No le temo a la muerte. Le temo a morir sin que sepan quién fui en realidad. Este temor, esta obsesión con dejar una huella verdadera, no comercial, no manipulada por la industria, parece haber sido el motor secreto de muchas de sus decisiones tardías, desde fundar escuelas musicales hasta negarse a realizar ciertos conciertos que consideraba vacíos. ¿Dónde quería ser enterrado Juan Gabriel? Uno de los misterios más debatidos tras la muerte del artista fue el lugar de su sepultura. Aunque oficialmente sus restos fueron cremados y colocados en su casa de Ciudad Juárez, el diario revela que su deseo era otro. No quiero una tumba pública. Quiero descansar en un rincón donde crezcan flores silvestres y los niños canten sin saber quién fui. Entrada, 8 de septiembre de 2014. Incluso menciona un lugar específico, un terreno en Parácuaro, Michoacán, su lugar de nacimiento, donde había plantado jacarandas hacía más de 20 años. Según él, ese lugar olía a madre, a infancia, a verdad. De hecho, varios registros notariales indican que Juan Gabriel adquirió discretamente ese predio en los años 90, pero nunca se construyó nada en él. La familia nunca se pronunció sobre este fragmento del diario.
pero los rumores sobre un segundo entierro secreto se intensificaron tras la publicación de estas palabras. Rocío Dúrcal. Más que una amiga, una presencia espiritual. Una de las secciones más emotivas del diario gira en torno a la figura de Rocío Dúrcal, la cantante española con quien Juan Gabriel compartió no solo escenarios y éxitos musicales, sino también una conexión espiritual inquebrantable. Rocío no murió. Me visita cuando escribo, cuando dudo, cuando me rompo. Su voz aún me guía. Entrada. 12 de marzo de 2009. Según varios fragmentos, tras la muerte de Dúrcal en 2006, Juan Gabriel comenzó a tener sueños recurrentes donde ella le cantaba frases inéditas, muchas de las cuales terminaron transformándose en letras reales. La soñé diciendo, no pares de cantar aunque ya no me escuches. Al despertar, escribí una canción sin título, aún me da escalofríos. Entrada. 29 de agosto de 2007. En varias ocasiones, expresa su deseo de grabar un disco póstumo a dúo espiritual con Rocío. Incluso llegó a seleccionar 5 temas inéditos que, según él, ella hubiese amado cantar. Pero nunca se concretó, quizás por temor a profanar una conexión tan sagrada. Premoniciones sobre la música y el mundo latino. El diario también ofrece una faceta de Juan Gabriel que muy pocos conocían, la del analista cultural, el visionario que reflexionaba sobre el futuro de la música en América Latina. Vendrán tiempos en que la música se escuchará con los ojos y no con el corazón. Entrada. 6 de enero de 2010. En esta frase, aparentemente sencilla, se oculta una crítica feroz al rumbo que la industria estaba tomando. Lo visual por encima de lo emocional, lo superficial sobre lo profundo. También anticipa el auge de las plataformas digitales, del reggaetón, de la viralidad como nuevo valor artístico. Pero lejos de mostrar rechazo, Juan Gabriel se muestra comprensivo, incluso curioso. No juzgo a los nuevos ritmos, solo me duele que ya no se escuchen las letras. ¿Dónde quedó el llanto escondido en un verso? Más adelante, propone algo que muchos ahora consideran revolucionario. Si algún día alguien canta mis canciones en otro estilo, en otra lengua, en otro ritmo, déjenlo. La música no tiene patria, como el alma. Estas palabras fueron tomadas por varios artistas contemporáneos como una autorización moral para reinterpretar su obra. De hecho, tras la publicación del diario, se han anunciado versiones trap flamenco y hasta rock alternativo de sus canciones más icónicas, siempre acompañadas de una advertencia, inspirado en las palabras del diario. El miedo a ser olvidado. Pese a su éxito abrumador, el diario deja ver un temor recurrente en Juan Gabriel. El olvido. No como figura pública, sino como ser humano. Sé que no me olvidarán como artista, pero ¿y como hijo? ¿Como amigo? ¿Como ese hombre que lloraba en silencio mientras todos aplaudían? Este temor lo llevó a escribir páginas enteras dedicadas a su madre, a sus hijos, a sus asistentes más fieles. En muchos de esos textos se disculpa. Pide perdón por ausencias, por silencios, por no haber sabido amar sin miedo. En una entrada particularmente conmovedora, escrita solo 6 meses antes de su muerte, escribe: Hoy soñé que nadie recordaba mi nombre. Caminaba entre la gente y nadie me reconocía. Me sentí libre, pero también solo. Muy solo. El símbolo final. Una canción sin final. El último fragmento de este capítulo del diario es quizás el más simbólico. Se trata de una canción inconclusa. Solo tiene el primer verso y un título escrito en mayúsculas. Y me fui. Y dejé la puerta abierta por si quieres volver a hablarme. Y luego nada. Ni una línea más. El resto de la página está en blanco. Ese silencio ha sido interpretado como una despedida inacabada, como una invitación al lector para completar la historia. Algunos músicos ya han propuesto grabarla como está, sin completarla. Otros creen que debe quedar así, como el eco eterno de un adiós que nunca fue del todo pronunciado. La sangre, el silencio y la última carta. Secretos familiares que Juan Gabriel nunca quiso contar. Hasta ahora, después de explorar los aspectos más íntimos del alma de Juan Gabriel, sus amores, sus traiciones, sus visiones espirituales, el cuarto capítulo del diario nos sumerge en el terreno más espinoso y explosivo de todos, su familia. La familia que formó, la que lo vio nacer y la que, en muchos momentos, lo negó, lo usó, lo traicionó, o simplemente no supo cómo amarlo. Entre las más de 30 entradas que componen esta sección, encontramos confesiones de una crudeza brutal. El Divo de Juárez, que tanto hablaba de amor y reconciliación en sus canciones, se convierte aquí en un narrador amargo, lúcido y, por momentos, devastado por los vínculos de sangre que tanto lo marcaron. Mi madre fue mi primera herida. Una de las revelaciones más dolorosas es la relación conflictiva que tuvo con su madre, Victoria Valadez Rojas.
Aunque públicamente le dedicó palabras emotivas y la colocó como musa de canciones como Amor Eterno, en el diario su relato se aleja del mito. Mi madre me dejó, no por crueldad, sino por miedo. Pero el niño que yo era no entendía de miedos, solo de ausencias. Entrada, 4 de enero de 1985. Juan Gabriel narra en detalle los años que pasó en el internado para menores, cuando su madre, sin recursos ni apoyo, tuvo que dejarlo al cuidado del Estado. Aunque nunca la culpó directamente, las heridas de ese abandono temprano lo marcaron para siempre, especialmente en su forma de relacionarse con los demás. Por eso no me casé. Por eso me escondía en mis canciones. Si mi madre no pudo quedarse, ¿cómo esperar que alguien más lo hiciera? Pese a todo, sus escritos también revelan una constante búsqueda de reconciliación. Le escribía cartas que nunca enviaba, le dedicaba canciones que no le mostraba. Y cuando finalmente ella falleció, se derrumbó por completo. El día que murió, supe que ya nadie podría amarme sin condiciones, porque ella, a pesar de todo, siempre fue mía. Hijos, herencias y distancia. Una de las secciones más esperadas por muchos lectores del diario es la que se refiere a los hijos de Juan Gabriel. El artista reconoció públicamente a 4 hijos biológicos y mantuvo relaciones cercanas con otros jóvenes a quienes consideraba parte de su familia. Sin embargo, el diario pone en duda la profundidad real de esos lazos. En varias entradas, el cantante expresa su frustración, su confusión y su tristeza ante el comportamiento cambiante de sus hijos. Me llaman padre cuando hay cámaras, me abrazan cuando hay testamento, pero en mis noches largas no me llaman. Entrada, 17 de agosto de 2013. No los nombra directamente. Usa iniciales o se refiere a ellos como el mayor, el que canta, el que me pidió más de lo que podía dar. Pero lo que deja en claro es que la relación con ellos fue tensa, distante, marcada por malentendidos y, en muchos casos, por intereses económicos. Incluso llega a plantearse si cometió un error al querer formar una familia en medio del torbellino de su fama. Quise ser padre porque soñaba con dar el amor que me faltó, pero me olvidé de que los niños no se crían con giras ni con aplausos. Mis hermanos nunca me entendieron. Otro tema recurrente en este capítulo es la desconexión con sus hermanos. Juan Gabriel provenía de una familia humilde, numerosa, profundamente marcada por la pobreza y la marginación. Y aunque trató de ayudar económicamente a todos ellos una vez que triunfó, el afecto no siempre fue correspondido. A algunos les di casa, a otros, autos, pero nadie me preguntó nunca cómo estaba. Entrada, 28 de febrero de 1999. En varias páginas se nota el dolor acumulado por décadas de relaciones superficiales. Habla de llamadas que solo llegaban cuando había problemas legales, de visitas que se convertían en reclamos y de reuniones familiares donde él no era Alberto, sino el billete. Lo más impactante es una entrada escrita tras un enfrentamiento con uno de sus hermanos mayores. Me dijo, ya te crees más que nosotros, y yo solo quería un abrazo. Pese a todo, también encontramos intentos de acercamiento, gestos de ternura frustrados, viajes sorpresa que no terminaron bien. Juan Gabriel nunca dejó de buscar a su familia, aunque la familia, muchas veces, no supo qué hacer con un hombre que ya no era el mismo niño de Parácuaro. Una última traición. El testamento manipulado. El diario también contiene revelaciones acerca de los conflictos legales y financieros que rodearon su testamento. Aunque no entra en detalles legales específicos, hay referencias claras a personas de su círculo cercano que intentaron manipular sus decisiones finales. Hoy me presentaron un papel para firmar. Dicen que es solo un trámite, pero el miedo me recorrió como nunca, y sí firmo mi silencio. Entrada, 6 de julio de 2016. En otra página, más críptica, parece referirse a una traición concreta. El que me cuidaba los papeles ya no me cuida, ahora cuida su futuro. Estas frases han despertado la indignación de muchos seguidores y reabierto viejas heridas en el entorno del cantante. Algunos abogados han sugerido que su último testamento pudo haber sido alterado, mientras otros defienden su autenticidad. Lo cierto es que el diario plantea más dudas que certezas. La carta final al mundo. El punto culminante de este capítulo es una carta titulada Para todos ustedes. Escrita con una caligrafía firme y sin tachaduras, parece haber sido preparada como su despedida oficial, aunque jamás fue publicada en vida. En la carta, Juan Gabriel se dirige a sus fanáticos, a México, a sus seres queridos y a sí mismo. No fui perfecto. No fui el mejor padre, ni el mejor hijo, ni el mejor hermano. Pero canté con el alma, viví con el corazón. Y amé aunque nadie me enseñó cómo hacerlo. Más adelante, escribe, si me recuerdan, no lo hagan por las portadas ni por los premios. Recuérdenme por ese momento en que mi canción te salvó, te abrazó o te hizo reír en la oscuridad.
La carta cierra con una frase que ha sido reproducida ya en murales, camisetas y redes sociales. Yo no me fui. Me convertí en canción. Esta despedida, simple y contundente, resume todo lo que el diario intenta decir a lo largo de sus páginas. Que Juan Gabriel, con sus luces y sombras, con sus heridas y amores, sigue vivo en cada nota, en cada verso, en cada voz que lo canta. Las últimas 24 horas, el cuerpo, la letra final. Lo que Juan Gabriel escribió antes de morir, este capítulo, que fue sellado por su puño y letra con una nota que decía: si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Se ha convertido en uno de los documentos más impactantes de la música latina contemporánea. El día antes, una lucidez inquietante. Juan Gabriel falleció oficialmente el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, por un infarto fulminante, o al menos, eso es lo que dictaron los partes médicos. Sin embargo, su diario cuenta una historia paralela, una crónica emocional y psicológica de sus últimas 24 horas. No tengo miedo de morir, tengo miedo de morir sin haberme perdonado. Entrada: 27 de agosto de 2016, 10:02 de la mañana, de la Pareto Bauas. Ese día, según los registros del diario, se despertó a las 6:30 de la mañana, como lo hacía desde hacía años. Caminó descalzo por su casa de Los Ángeles, se sirvió un café negro y puso a sonar un disco antiguo de Lucha Villa. Luego, escribió durante más de 3 horas. En esa maratón de escritura plasmó reflexiones, memorias y confesiones finales. Esta mañana sentí algo extraño en el pecho. No era dolor, era peso, como si mi alma ya estuviera empacando. Entrada: 27 de agosto de 2016, 11:24 de la mañana. Lo más inquietante es que parecía saber que el final estaba cerca. Hay frases que suenan a despedida, pero sin dramatismo. Con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. No quiero que me lloren como artista. Quiero que me recuerden como Alberto, el que escribía para no enloquecer. La llamada que nunca contestó. Entre las últimas entradas, se menciona una llamada que recibió de uno de sus hijos, no se menciona nombre, a las 5:37 de la tarde. Juan Gabriel no contestó. En lugar de atender, escribió: Mecho llama justo hoy, el día en que ya no tengo fuerzas para explicar lo que él nunca quiso entender. La frase está subrayada 2 veces. A su lado, dibujó un corazón roto y escribió las iniciales AGB. No está claro a quién se refería, pero la carga emocional del momento fue evidente. Más tarde, a las 8:12 de la noche, escribió una entrada que ahora resuena con ecos trágicos. Si esta es mi última noche, que sea con música. No me importa morir si tengo una canción en los labios. Y en efecto, testigos confirmaron que esa noche, antes de acostarse, escuchó su propio álbum Recuerdos 2 completo, en especial la canción Hasta que te conocí, la cual, según el diario, él consideraba su confesión más honesta. La entrada final, 28 de agosto, 4:47 de la mañana. En lo que se considera la última anotación del diario, con una caligrafía más temblorosa pero aún legible, escribió: Escuché un silbido esta madrugada, no era viento. Era ella, mi amiga, la muerte. No venía vestida de negro, venía con los colores de mi infancia. A continuación, una frase cortada. Me voy ligero. Me llevo... y allí se detiene. No hay más palabras. El resto de la página está en blanco. Esa última frase inconclusa se ha convertido en objeto de interpretación por críticos, psicólogos, artistas y fanáticos. ¿Qué se llevaba? ¿Un amor? ¿Un recuerdo? ¿Una canción no escrita? El fragmento encriptado. Una página imposible de leer. Junto a esa última entrada, se encontró una hoja escrita en un código personal, imposible de descifrar hasta ahora. Letras invertidas, símbolos, dibujos, mezclas de idiomas. Parecía una especie de rompecabezas lingüístico, que Juan Gabriel diseñó conscientemente para ocultar algo. La página comienza con un símbolo. Un triángulo rodeado de notas musicales, con un sol en el centro. Luego aparecen frases en francés, latín, y una que se repite varias veces. Amor no se muere, se transforma. Expertos en criptografía consultados por la familia y por fundaciones musicales aseguran que la página podría contener una confesión final, un nombre, o incluso la letra de una canción aún más íntima. Pero hasta ahora, nadie ha logrado descifrarla por completo. Lo más intrigante es que esta página fue la única escrita con tinta roja, como si Juan Gabriel quisiera diferenciarla del resto. Algunos incluso sostienen que pudo haber sido escrita en los minutos antes de su muerte. El cuerpo, el funeral y los silencios. El diario también contiene una carta póstuma que él mismo tituló Instrucciones para cuando ya no esté. En ella, Juan Gabriel indica que no se le haga un funeral tradicional, que no se expongan sus restos al público,
que su música suene, pero sin tristeza. Que cada hijo o hijo reciba una carta que él dejó en sobres sellados. Estas cartas aún no han sido reveladas, pero lo más impactante es lo que escribió al final de esa nota. No le den mi cuerpo a nadie, ya me he entregado suficiente en vida. Ahora, quiero que lo que quede de mí le pertenezca solo al viento. Pese a sus deseos, la presión pública, los medios y los intereses familiares convirtieron su muerte en un espectáculo. Velorios, homenajes masivos, caravanas, todo lo que él, según su diario, no quería. El legado. ¿Y ahora qué? Con la revelación de su diario, la figura de Juan Gabriel ha adquirido una dimensión completamente distinta. Ya no es solo el artista del pueblo, el compositor genial, el símbolo mexicano. Es el hombre roto que se reconstruyó con canciones. Es el hijo abandonado que abrazó al mundo con versos. Es el amante que nunca pudo amar en libertad. Es el padre que se arrepintió tarde. Es el profeta que predijo su final y nos dejó las instrucciones para entenderlo.